Buenas tardes, hermanas. Hoy día vamos a reflexionar sobre la intimidad con Dios. Y para eso vamos a leer unos versículos de Éxodo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Y dice su palabra: Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este libro del Antiguo Testamento evidentemente estaba planteando las leyes y las reglas sobre la redención, sobre la salvación para el pueblo de Israel. Pero entendemos que estas palabras que el Señor le transmitió a su pueblo también son para nosotros. Cuando Dios llama a alguien, le da a esa persona imperfecta un futuro brillante al transformar su autoestima y su perspectiva general de la vida. Cuando Dios hace este tipo de invitación, está revelando su amor, el deseo de una amistad profunda y su anhelo de que confiemos en Él. Esta intimidad espiritual con Dios, por eso que le hemos llamado a esta meditación intimidad con Dios, como si esta intimidad espiritual con Dios nos ayuda a corregir nuestro camino y a sanar nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usó personas imperfectas, vidas que estaban casi destruidas, que gracias a la relación que tuvieron con Él, moldearon sus vidas, rectificaron su caminar. Aquí en estos pasajes el personaje es Moisés. Sabemos que el impedimento que tenía Moisés era hablar. No podía hablar ante el público. No está claro si era tartamudo o algún otro problema tenía, pero el Señor, Dios corrigió el problema. Recuerden que puso a su hermano Aarón que era muy bueno con la palabra, para que transmitiera los mensajes al pueblo dirigido por Moisés. ¿Se acuerdan de Elías? Otro personaje que era suicida. Sin embargo, Dios lo usó como un gran profeta y se lo llevó a su lado. ¿Y qué hay de Rahab? ¿Recuerdan ustedes Rahab? ¿Te puedes imaginar que surgió de un estilo de vida que no podía agradar a Dios, de la prostitución? Y el Señor cambió esa perspectiva de vida y la transformó para servir al Señor. ¿Qué tal Sansón? ¿Se recuerdan de Sansón? Era una persona codependiente, simplemente amaba demasiado a las damas. ¿Te acuerdas de Gedeón? Era un cobarde antes de acercarse a Dios. ¿Recuerdas el problema de Jonás? Era un profeta que hacía justicia propia y odiaba ver a Dios perdonando a las personas culpables. No le gustaba. Él quería hacer su propia justicia. Él entendía la justicia de otra manera y Dios lo usó tremendamente.
Cuando pasamos al Nuevo Testamento, los personajes obviamente cambian, pero lo mismo ocurre en las personas. Hay un cambio en cada persona representada aquí. Pedro, por ejemplo, era un bocón. Tomás dudaba. Los dos hermanos, Juan y Santiago, eran apodados los hijos del trueno. Eso aparece en Marcos 3, 17. ¿Y por qué eran apodados los hijos del trueno? Porque debido a su deseo de ver el fuego quemar a las personas obstinadas, eran terriblemente estrictos. ¿Qué hay de Pablo? ¿Recuerdan a Pablo? Era un fariseo que actuaba como un perseguidor de los cristianos. ¿Recuerdas a Marta y María? Marta era afanada, afanosa por atender lo que no está malo, pero también son usadas Marta y María. María era más preocupada por las palabras del Señor. Podríamos seguir indagando y encontramos muchos personajes más que tenían grandes problemas y que el Señor los cambió. ¿Qué hay de nosotras? ¿Creen que el Señor podría cambiarnos para hacer algo poderoso con nosotras? Claro que sí. Donde quiera que nos encontremos en el proceso de acercarnos al Señor, debemos animarnos. En cualquier situación que estemos, debemos animarnos. Somos hijas del Señor. Él es el que nos ha llamado. Nosotros fuimos a las plantas del Señor por un llamado del Señor. Es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra en nosotras. Dispongámonos. El Espíritu Santo puede convertirnos en cristianas apasionadas, para que tengamos influencia para cambiar la sociedad de este mundo. Podemos ser usadas grandemente para que mucha gente conozca al Señor y convierta el caminar de su vida. La respuesta es subir a la montaña de Dios, igual que lo hizo Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés a que subiera a la montaña para entregarle las leyes y para hablar con él, Moisés no dudó en subir a la montaña. Subamos de esa misma manera hacia el Señor. Dispongámonos, hermanas amadas, para servirle, para mostrar el amor de Dios, para perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotras, para amarnos unos a otros, porque esa es su voluntad. Pidámosle al Señor que nos dé paciencia y nos dé entereza y nos dé disposición para poder estar al servicio del Señor. Oremos, hermanas. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que así como tantos personajes que tú nos has regalado en la historia de la Biblia, han sabido subir la montaña y llegar a tu lado, Señor, para poder servirte, amarte y mostrar al mundo el amor tuyo. Así también te rogamos, Señor, que tú actúes en nosotras, mujeres cristianas, hijas tuyas, que estamos dispuestas para que el curso de nuestra vida cambie bajo tu voluntad, haciendo lo que tú deseas que hagamos y siendo realmente el reflejo del amor de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Cristo Jesús te lo pedimos.